Hola, hoy vamos a hablar del cultivo del Pleurotus. El Pleurotus es un género grande de hongos. Están el Ostreatus, el Pulmonarius, el Eringi, el Citronopiliatus, el Dejamur. Bueno, hay una gran variedad de hongos y dentro de cada uno de ellos también hay distintos tipos de cepas. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del cultivo de este hongo. Bueno, aquí tenemos de forma resumida todos los pasos para cultivar Pleurotus, para el cultivo de Pleurotus. Entonces empezamos con los materiales. Dentro de los materiales tenemos bases, suplementos, bolsas y filtros. Entonces en las bases básicamente tenemos varios caminos. A los Pleurotus les gustan más los materiales que tienen celulosa y hemicelulosa, pero también crecen en los que tienen lignina. Los que tienen lignina son las maderas, los acerrines. Entonces de materiales tenemos los tamos, están el bagazo de caña y la cascarilla de algodón. Esos son los tres materiales más utilizados y que tienen buenos resultados. Y los acerrines podemos utilizar una gran variedad. Hay muchos que no han sido estudiados, pero pueden ser utilizados con tratamiento. En el caso de materiales como el eucalipto se demora un poquito más en crecer, pero finalmente produce bien. Hay mucho material en internet que dicen que el eucalipto no sirve. El eucalipto sí sirve para crecer orellana, solo que se demora un poco más en producir hongos. Un material que no funciona es el pino, pero hay un tratamiento alternativo que se le puede hacer para que crezcan los hongos. Toca es eliminar las resinas aromáticas que están en el pino. Y suplementos, tenemos varios caminos. Mi suplemento a escoger, el suplemento que yo siempre escojo es alfalfa. Esta alfalfa puede ser o en harina o peletizada, o hay unos que vienen en unos cubitos así de grandes. Ese toca disolverlo, dejarlo en agua que se disuelva y después sí mezclarlo con la base. Entonces ahí tocaría cambiar un poco la formulación. Pero puede ser soya, salvado de trigo, salvado de arroz. El más popular es el salvado de trigo, pero los que considero mejores son la soya, torta de soya y sin duda la alfalfa. La alfalfa tiene clorofila y eso tiene un efecto muy positivo en los hongos, así que se vean mucho más vitales, vigorosos y más resistentes. Bueno, las bolsas, como tenemos acá, a mí me gusta mucho este material. Esto es polietileno de alta, resiste a altas temperaturas y es bastante flexible y es resistente. Lo utilizamos calibre 2 y estas bolsas las reutilizamos. Se pueden reutilizar muchas veces. La idea es cuidarlas, ubicarlas en superficies que no se rompan para que nos sirvan para varias veces y así vamos a estar aumentando nuestras ganancias. Pero también se puede utilizar polipropileno, que también resiste a altas temperaturas. Y filtros, aquí podemos ver el filtro que tenemos, está un poco escondido, pero básicamente es un tubito de PVC. Tiene PVC con una membrana de Tyvek. Entonces tenemos un cuadrito de Tyvek y se lo ponemos con un caucho al tubito de PVC y eso los metemos a pasteurizar también. Cuando hacemos la inoculación se los ponemos. Pasamos a la fórmula. Entonces tenemos 8 partes de base, es decir, los acerrines estamos en peso 8 partes y 2 partes del suplemento. Ese es para los tratamientos térmicos, ojalá en bolsa. También se puede tratamientos térmicos en pila, pero ahí vamos a tener que utilizar más semilla, podemos tener un mayor riesgo de contaminación. Entonces, esto es una parte y a eso le añadimos 2 partes de agua. La cantidad de agua más o menos viene siendo el 66%, lo ideal puede ser un poco más, un poco menos, pero es más o menos el porcentaje recomendable. Entonces, esto tenemos 10, entonces vendrían siendo 20. Ahí como para que se hagan una idea de cómo tiene que ser. Luego vienen los tratamientos. Este sustrato está sucio. Tenemos que limpiarlo, dejarlo listo para sembrarle nuestra semilla de hongo. Entonces
El primer tratamiento es el que utilizamos acá, es tratamiento térmico en bolsa o en recipiente. Se pueden utilizar recipientes también reciclables. Y el segundo tratamiento es en pila, es decir, que no lo metemos en bolsa, simplemente metemos todo el material a la olla o autoclave o túnel de pasteurización para subirle la temperatura. La idea es llegar a 80 grados centígrados y dependiendo de la cantidad de material, el tiempo que van a necesitar eso para ser tratado. Y por último tenemos el tratamiento, y antes, entonces una vez que termina este tratamiento en pila, se enfría y se van armando las bolsas como si fuera una lasaña. Entonces se pone una capa del sustrato y otra capa de semilla, una capa de sustrato, otra capa de semilla. Pero para este recomendamos utilizar más cantidad de semilla. Normalmente para este se utiliza del 1 al 2% y este recomendamos del 3 al 5% de semilla. Y bueno, por último, en tratamientos tenemos los tratamientos químicos. Esto no quiere decir que sean químicos nocivos para la salud, simplemente que alteramos la química del sustrato para eliminar los microorganismos. Y esto principalmente recomiendo dos opciones. Uno es con pH. Un tratamiento simple es simplemente subir el pH donde solamente la orellana puede crecer, y eso es una característica que tienen los hongos Pleurotus, y es que crecen en pHs bien alcalinos, bien positivos, bien arriba. Hasta 8.5 tenemos que subir el pH del sustrato para poder inocular los hongos. Otro tratamiento es H2O2, que es peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Mucha literatura dice que tiene que ser al 3%, pero lo ideal será hacer una medición antes de llegar a ese porcentaje. Hay distintos tipos de productos en el mercado y hay unos que los venden al 50% y uno hace la dilución al 3% y no crecen los hongos. Entonces es importante, antes de que utilicen cualquier producto de peróxido de hidrógeno, hacer un laboratorio con distintas concentraciones para llegar a la conclusión de cuál es la mejor para utilizar. Y otra forma son los tratamientos híbridos. Podemos utilizar primero ácido, luego alcalino. Bajamos el pH, luego lo subimos para poner apropiado el sustrato para que crezcan los hongos. O podemos utilizar el pH alcalino junto con el peróxido de hidrógeno, o hacer los tres al tiempo y así lograr un buen resultado. Pero esto definitivamente, el tratamiento químico lo recomiendo principalmente para pequeños cultivos, para cultivo en casa, para pequeños ensayos. Ya si quieren algo más comercial, pues recomiendo el tratamiento en recipientes. Y no porque no sea efectivo sino porque tiene un potencial productivo más grande con relación a la inversión. Entonces pasamos ahora al laboratorio, este espacio que es el limpio donde vamos a hacer el tratamiento térmico y la inoculación. Aquí básicamente vamos a esterilizar, a pasteurizar el sustrato, limpiarlo de otros organismos para que pueda crecer el hongo que nosotros vamos a sembrar en una caja de guantes o en un flujo laminar. Son sistemas que eliminan las posibilidades de contaminación. Hay varios contaminantes, principalmente del aire, que nos pueden entrar al sustrato y hacernos competencia. Un ejemplo acá tenemos un tricoderma. Esto no es tan grave, fue apenas un parchecito, entonces esta bolsa no se pierde, pero hay bolsas que sí están perdidas gracias a la contaminación, y esto lo hicimos con flujo laminar. Entonces si lo hacemos sin flujo laminar o sin una caja de guantes, el riesgo aumenta. Y también hay una relación con el suplemento y la contaminación. Entre más suplemento, más contaminación puede haber, pero gracias a este suplemento es que vamos a tener más cantidad de hongos en producción. Entonces, si queremos hacer un proyecto que sea productivo, tenemos que plantear conseguir un flujo laminar. Es indispensable, o al menos una caja de guantes. Hay varias opciones y hay varias ideas
de cajas de guantes que han hecho distintas empresas a nivel comercial. Entonces, luego de eso pasamos a la inoculación. Ya cuando se ha esterilizado o se ha pasteurizado, en el flujo laminar se hace la inoculación y se empiezan a incubar las bolsas, que es el momento en cuando empieza a crecer el micelio, empieza a colonizar la bolsa, como vemos acá. Esta parte blanca es el micelio y todo esto es el sustrato que no ha colonizado. Entonces la idea es que quede así, totalmente blancas. Dependiendo de la cantidad de semilla, la velocidad de inoculación. Entonces pasamos, una vez que terminan de colonizar, que está toda invadida, pasamos al área de fructificación. En esta área de fructificación necesitamos 4 veces el tamaño del área de incubación. Por lo general los hongos duran aquí un mes para pasar al área de fructificación. Dependiendo de la variedad de hongo pueden ser 1 o 2 meses. Luego en el área de fructificación empiezan a producir. Para esta área necesitamos cosas concretas, pero bueno, el área de laboratorio necesitamos paredes, piso y techo lavable. Antes de poner pues la olla donde vamos a pasteurizar, o el autoclave, o el túnel de pasteurización, y el flujo laminar o la caja de guantes. Para el cuarto de fructificación vamos a necesitar al menos una plancha de concreto, un sistema de riego, estanterías o extensión, al igual que acá. Extensión se refiere a un lugar amplio donde podamos poner la cantidad de bolsas en el piso, ¿no? Si más bien contamos con un lugar grande y no queremos invertir en estanterías, podemos hacerlo poniéndolas en el piso. Eso es para el área de fructificación. Luego, este periodo que tardan los hongos produciendo puede ser más o menos de 3 a 6 meses dependiendo de la variedad de hongo. Luego necesitamos hacer la cosecha, refrigeramos o deshidratamos, entonces necesitamos un sistema de refrigeración o un sistema de deshidratación. Luego tenemos que pensar en otros aspectos del producto, como la comercialización, empaque, marca, etcétera, estudio de mercadeo y cosas que nos puedan servir para sacar adelante nuestro proyecto, el proyecto de cultivo de Pleurotus. Son muchas las variedades de Pleurotus que se pueden cultivar de esta misma manera. Es el hongo más cultivado del mundo, el Pleurotus. Obviamente que si los dividimos, si hablamos del Pleurotus ostreatus de la orellana, ya no es el más cultivado, pero uniéndolos a todos, es el primer hongo más cultivado en el mundo. Visita el link abajo donde tenemos más detalles del cultivo del Pleurotus.